Hola, buenos días. Mi nombre es América Sofía Arce Pablo, soy de sexto B de programación y voy a estar presentando el código que se muestra en pantalla. Bueno, para comenzar, la clase seConnectAll extiende de JSON Object Tracked, lo que quiere decir es que se está utilizando alguna biblioteca o algún framework para realizar solicitudes HTTP y trabajar con objetos JSON en PHP. La clase tiene 6 propiedades privadas, que son Serve, User, Pass, Base y Con y Table. Estas propiedades almacenan información como la dirección del servidor de base de datos, el nombre de usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos, la conexión a la base de datos y el nombre de la tabla. El método construct recibe los parámetros necesarios para establecer la conexión con la base de datos, que son servidor, usuario, contraseña y la base de datos. Dentro del constructor se intenta establecer la conexión utilizando la función MySQLConnect de PHP y luego seleccionar la base de datos utilizando MySQLSelectDB. Si la conexión y la selección de la base de datos tiene éxito, se designa la conexión a la propiedad con. El método getCon es un método público que devuelve la conexión a la base de datos almacenada en la propiedad con. El método setTable es un método público que establece el nombre de la tabla en la propiedad table. Los métodos enviar archivo y enviar nombre son métodos públicos que parecen estar diseñados para enviar archivos o nombres al servicio web. Ambos métodos utilizan el método agregar archivo o agregar parámetro. Para agregar archivos o nombres como parámetros a la solicitud del servicio web, y luego llaman al método enviar para enviar la solicitud y retornar la respuesta del servicio web. La clase seConnectAll proporciona una interfaz para conectar a una base de datos y establecer la tabla a utilizar, y enviar archivos o nombres al servicio web utilizando la biblioteca o framework de solicitud HTTP y JSON especificados, como se muestra en el código. Ahora explicando un poco más cómo tuvo
JSON es una variedad de JSON es un formato de intercambio de datos ligero y de fácil lectura, que se utiliza ampliamente en la comunicación entre sistemas y en el almacenamiento de datos estructurados. En la comunicación entre sistemas se utiliza para transmitir datos entre diferentes sistemas como aplicaciones web y servicios web, ya que es fácil de entender para las personas y fácil de entender para las máquinas. En el almacenamiento de datos se utiliza para almacenar datos estructurados en archivos o bases de datos, ya que es un formato simple y eficiente en términos de espacio. También se utiliza, o en el contexto del intercambio de datos en APIs, muchas APIs utilizan JSON como formato de intercambio de datos debido a su simplicidad y legibilidad. Las respuestas de las APIs suelen estar en un formato JSON para que los clientes puedan interpretar fácilmente la información. JSON sirve como un formato estándar para intercambiar datos entre sistemas de una manera sencilla, eficiente y legible, tanto para humanos como para máquinas. Yéndonos por otro lado, la funcionalidad de la base de datos es que permite a las aplicaciones almacenar, recuperar, modificar y eliminar datos de manera estructurada y eficiente. Algunos de los propósitos y funciones principales de una base de datos son las siguientes. Sirven para almacenar datos, que es una base de datos. Permite a las aplicaciones almacenar grandes cantidades de datos de manera organizada y estructurada de una manera más fácil. Permite hacer modificación de datos. Esto quiere decir que permite a las aplicaciones modificar los datos existentes en la base de datos, ya sean insertados nuevos registros, actualizando registros existentes o eliminando registros no deseados. También es muy importante la seguridad que te da o te brinda una base de datos. Esto quiere decir que permite controlar el acceso a los datos mediante la autenticación y autorización de los usuarios que intentan interactuar con la base de datos, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan realizar operaciones permitidas. Esto quiere decir que una conexión a base de datos en un programa es fundamental para que las aplicaciones puedan gestionar y manipular datos de manera eficiente y segura, lo que es esencial para una amplia gama de aplicaciones, desde aplicaciones web hasta aplicaciones empresariales y sistemas de gestión de base de datos. Y regresándonos un poco atrás, un poco al código, pues se diseñó una clase llamada cConnectAli para encapsular la funcionalidad relacionada con la conexión a la base de datos y el envío de información al servicio web. Se definieron propiedades para almacenar los detalles de la conexión y métodos para establecer la tabla a utilizar para enviar archivos y enviar nombres al servicio web. La clase hace uso de una biblioteca o framework que proporciona funcionalidad para realizar solicitudes, como ya antes había dicho, en PHP y trabajar con objetos HTTP
y trabajar con objetos JSON en PHP, como lo sugiere la herencia de la clase JSON Objects Racket. Se conectó la base de datos dentro del constructor de la clase. Esto implica la función que es MySQLConnect, que es para establecer la conexión, y MySQLSelectDB para seleccionar la base de datos. Se implementaron métodos como enviar archivos y enviar nombres, para enviar archivos o nombres al servicio web. Estos métodos probablemente hacen la funcionalidad proporcionada por la biblioteca o framework para construir y enviar solicitudes HTTP con los datos proporcionados. El código proporciona una clase que simplifica la conexión a una base de datos MySQL y la interacción con un servicio web. Permite establecer, como ya se ha dicho, la conexión con la base de datos, seleccionar una tabla, enviar archivos o nombres al servicio web y también recibe respuestas del mismo. Esto es útil para que las aplicaciones puedan interactuar y tengan un servicio web correctamente. Este código puede funcionar si necesitas automatizar tareas que requieren interactuar con una base de datos y un servicio web. Esto es podría ser como enviar informes diarios, como en una empresa, procesar datos recibidos de un servicio externo, porque este código te proporciona herramientas necesarias para hacerlo de manera programática, que sea un poco más sencillo. También te puede funcionar si estás construyendo una aplicación web que requiere almacenar datos. Y también pues te funciona para poder recuperar datos de una base de MySQL. Este código te proporciona de una manera más fácil la conexión a la base de datos y también puedes ejecutar consultas.